Hola, hola, hola a todos. Un saludo muy cordial. Gracias por compartir con nosotros estos temas tan interesantes que planteamos por aquí. Yo soy Mike y hoy estoy junto a mi hijo Alex. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy estaremos presentando un tema muy interesante para todos. ¿Qué es la realidad y qué creemos de ella? Mike, yendo directamente al tema, ¿qué crees tú que es la realidad y qué opiniones tienes sobre ella? Bueno, fíjate, según la Real Academia de, de la Lengua, nos dice que la realidad es la existencia real y efectiva de algo, ¿no? Lo que en realidad ocurre, aquello que podemos percibir, lo que es efectivo, lo que tiene valor práctico, en contraposición a lo fantástico. Sin embargo, no es tan fácil definir la realidad con la información que tenemos ahora. ¿Por qué? Fíjate, ¿es real lo que está pasando ahora? ¿Es real lo que se está escuchando ahora? Tendríamos, digamos, el conocimiento de lo que es la realidad. ¿Existiría la realidad si no existiera la conciencia? Entonces, para hablar de la realidad, tenemos que comenzar a hablar sobre qué es la conciencia. Pero antes de eso, desde tu punto de vista, Alex, ¿qué rayos es la realidad para ti? Bueno, para mí, en mi opinión personal, la realidad es todo lo que existe. Si no existiera la realidad, no existiera nada. Y siento que es más al ser una realidad compartida, es más un sistema práctico de dejarnos saber que algo existe y que no estamos en la nada. Para mí eso es la realidad. Y siento que, como ya lo hemos tenido en otros temas, eh, para mí en la nada no hay una realidad constante al menos, ya que se supone que no existe nada. Entonces, desde mi punto de vista, la realidad es todo lo que existe en un mismo punto. Sí, viejo, pero la nada es una realidad. Entonces, realmente, todo está en la nada. Es lo que yo siempre digo del espacio, del universo. Es decir, en el fin del universo, después de ese fin, sigue la nada. Entonces, la nada, aunque no pase nada allí, es algo desde el punto de vista conceptual. Pero bueno, eh, entrando ya profundamente para entender qué es la realidad, debemos entender qué es la conciencia. Sí, qué es la conciencia. Entonces, tomando como referencia la Real Academia del Español, que son los intelectuales que saben sobre lo que significa cada es el conocimiento interior del bien y del mal, esa es la conciencia, el conocimiento reflexivo de las cosas, la actividad mental a la que solo se puede tener acceso por el propio sujeto, ¿no? Pero yéndonos un poco más a nuestra propia opinión, estar consciente de las cosas es percibir y entender las cosas de manera concreta. Entonces, ahí es donde está el problema con la conciencia. Si vemos, por ejemplo, en una cultura, un hombre ponerse una falda, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, el hombre se vería raro porque es una ropa que es para... Femenina. Sin embargo, los escoceses se ponen faldas como su cultura y no hay problema con eso. Entonces, es difícil definir qué es la conciencia desde el punto de vista de cada individuo, porque cada individuo piensa diferente sobre un mismo punto, o puede pensar diferente sobre un mismo punto. ¿Sí me entiende? Entonces, realmente, para hablar de conciencia también tenemos que hablar de procesos cognitivos, ¿sí? Que los procesos cognitivos, dentro de lo que es la rama de la psicología, no son más que los procesos que nos permiten percibir el mundo o la realidad a través de los sentidos. Generalmente lo que más conocemos son la vista, el olfato, el gusto, el audio, el tacto, aunque hay otros sentidos también. Pero dame tu definición, Alex. ¿Qué piensas tú de qué es la conciencia? Para simplificarlo, yo pienso que la conciencia es lo que directamente genera la realidad. Sin la conciencia, yo siento que no existiría nada, ya que no habría nada que asimile lo que existe. Y siento que la conciencia es más una forma de nosotros de asimilar que algo existe dentro de la realidad. Y sin ella no existiría nada. Por ejemplo, cuando dormimos y no estamos conscientes de nuestra realidad, de nuestro entorno, pasamos un estado de inexistencia. Nosotros realmente cuando dormimos
no estamos aquí, no estamos presentes en un lugar o en un momento, incluso el tiempo parece volverse irrelevante cuando nosotros no estamos conscientes. Lo que me hace pensar que para que el tiempo, por lo menos nosotros lo sintamos o lo percibamos, debemos siempre de estar conscientes, ya que cuando el tiempo pasa y nosotros estamos durmiendo, no sentimos que pasa. Y eso es una realidad. Entonces, para mí la conciencia es algo más eh, de crear lo que nosotros llamamos como realidad y es la forma viva y clara de nosotros existir directamente. Si no tuviésemos una conciencia, nuestra existencia literalmente no existiríamos. Así de simple, nosotros no podríamos asimilar la realidad, por lo cual no tendríamos una forma de simplificar lo que vemos, no tendríamos una forma de ver directamente. No, eso es debatible, porque fíjate, puede existir la realidad sin que exista una conciencia que lo documente en cierto sentido, y puede no existir la realidad sin que haya una conciencia que lo documente. Por ejemplo, el tema de lo que se cae en el monte y nadie lo escuchó. Hizo ruido. Realmente, todos los elementos que pueden formar el ruido, que pueden hacerlo, estuvieron allí. Lo que pasa es que no hubo nadie que lo documentara. O sea, la realidad es que los elementos de la realidad están por ahí, aunque no haya una conciencia que lo documente. Por ejemplo, nosotros generalmente decimos, no, estamos solos en el universo, mientras se investiga el caso. Nosotros no tenemos la certeza de que es así, de que estamos solos, pero tampoco tenemos la certeza de que no lo estemos. O sea, y es por la falta del conocimiento, por la falta de información sobre ese hecho en concreto. Entonces, por eso la física cuántica se va un poquito más allá. No sé si has escuchado sobre esos temas. ¿Qué dicen ellos? Bueno, que las cosas existen cuando tú las observas, especialmente las partículas que vienen a ser partículas cuando tú las observas. Entonces quiere decir eso, que el acto de observar crea la realidad. ¿Qué dices tú de eso? Mira, yo tengo, y ya hemos hablado de esto anteriormente, pero yo tengo se le podría llamar entre comillas teoría, de que nosotros utilizamos los ojos como las computadoras utilizan la tarjeta gráfica o las tarjetas gráficas, que en este caso es para renderizar la información que el procesador envía. Eh, y es algo muy interesante, porque fíjate, este, nosotros no vemos las cosas. Por ejemplo, si estamos de espalda, ahora mismo yo le estoy dando la espalda a una pared, no sé si esa pared se está cargando, si realmente esa pared existe detrás de mí, hasta que me volteo a verla y es cuando la veo. Entonces, realmente, para que las cosas existan, tenemos que verlas. Y ahí es donde entra mi punto sobre la conciencia, que pasa igual con la conciencia, ya que cuando tú no estás consciente de las cosas, por ejemplo, refiriéndonos al mismo universo, hay cosas que están fuera de nuestro sistema solar de las que nosotros no estamos conscientes, por lo cual para nosotros no existen directamente. Entonces, en el tema que tú estabas diciendo y sobre el ejemplo que pusiste sobre el palo que se cae en el monte y no se sabe si algo lo escucha, ¿qué pasa? Yo siento que las cosas son constantes. Ya sea que algo lo escuche o no, las cosas son constantes y si ese palo se cae, definitivamente va a generar una vibración. Ya sea que algo la capte o no, la vibración va a estar ahí y, y existe, ¿entiendes? Entonces, yo siento que lo que es la conciencia y el asunto de si algo está y nosotros no estamos conscientes de ello, existe. Yo siento que es más de esa forma. Si nosotros no estamos conscientes de que algo existe, hasta que lo estemos, no existe. Punto. Bueno, son dos posiciones que ambas tienen gran peso, ¿no? Que pudiéramos hacer una gran pregunta ahora. Bueno, si no existiera la conciencia de ese algo, ¿existiría ese algo? ¿Existiría la realidad? O sea, imaginémonos el universo y que no haya seres pensantes. Todo está ahí, las estrellas siguen su curso, todo sigue su curso, la naturaleza sigue su curso, pero no hay nadie que lo escribe, lo diga, bueno, y que lo entienda. ¿No? Por eso generalmente los científicos, los biólogos dicen, bueno, los animales no tienen inteligencia.
solo actúan por instinto. Y hasta cierto punto es verdad, aunque yo creo que los animales tienen algo de conciencia, porque por ejemplo el pulpo llega, se mimetiza con el ambiente, cambia de color perfectamente, entonces eso parece como si pensara, pero bueno, o sea, si pensara inteligentemente, porque de que piensan, piensan, dicen los psicólogos, ¿no? Muchísimos experimentos que se hacen de psicología, al no ser éticos hacerlo con gente, pues lo hacen con animales y obtienen prácticamente los mismos resultados, pero bueno, eh, yéndonos desde el punto de vista cuántico, lo que ellos dicen es, bueno, la partícula, la materia está hecha de partículas, de átomos, ¿no? Yéndonos la física cuántica, que es la ciencia de lo más pequeño, yéndonos al átomo, a partículas subatómicas, ellos dicen que hay una serie de partículas, como decíamos antes, que si tú las ves, si tu intención es ir a verla, entonces aparece. Entonces, podemos con el pensamiento controlar la materia. ¿Qué dices tú, Ale, de eso? O no ciertamente con el pensamiento, sino ya directamente con la conciencia, porque tenemos que volver al mismo tema, y es que la partícula aparece cuando tú estás consciente de que está ahí. Mientras tú no estés consciente de que está, y, y en pocas palabras no las cargas, no aparecen. Entonces, realmente es algo muy este, chistoso el asunto, porque es como si controláramos la realidad con nuestra conciencia, como si la conciencia es lo que hace que la realidad exista, como te mencioné en el tema anterior. Sí, 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 mira, el hecho de que no observemos algo no quiere decir que no exista, por otro lado. Ahora, si no hubiera que lo documentara, ¿no? Ni siquiera de manera teórica que existe algo, porque por ejemplo, Einstein teorizó que existirían, que existe algo que pudiera ser llamado hoy como agujero negro y luego lo encontraron, los han fotografiado y todo, ¿no? Primero existió de manera teórica y luego ya fue comprobado el asunto. El asunto es que para existir la realidad solo tiene que ser descubierta. Por ejemplo, la teoría del Big Bang se está yendo abajo porque enviaron al James Webb, un telescopio de 11 mil millones de dólares, y han encontrado galaxias más viejas que el mismo Big Bang. Entonces, los científicos como que no están de acuerdo digamos, dejar sus teorías. Sin embargo, las evidencias les advierten que de verdad están equivocados. Y es precisamente por esto. La realidad cambia continuamente a medida que la conciencia va captando nuevas informaciones sobre esa realidad, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida está supeditado a la conciencia. O sea, si la conciencia no lo entiende, pues no existe y punto. ¿Sí? Es decir, puedes tener una bala en el pie y si te crees que no está ahí, pues no está ahí. No, yo he tenido... O si no estás consciente de que está ahí, porque es algo, o sea, el asunto de estar consciente y pensar que está ahí son dos cosas completamente diferentes. Definitivamente. O sea, creer que una cosa está no es lo mismo que saber que una cosa está. Sí. Entonces, mira, la mente tiene un poder tremendo. Por ejemplo, hay un trastorno, se llama trastorno facticio, que es donde el individuo, que lógicamente tiene un problema mental, crea enfermedades físicas con la mente, ¿no? Por ejemplo, en los embarazos psicológicos, inclusive hasta la panza le crece a la mujer. Mira el poder que tiene la mente sobre la materia, en este caso la materia reproducible, que es nuestro cuerpo, ¿no? Cómo la gente crea con la mente este tipo de situaciones. Si llegáramos a controlar ese poder para manejar la materia que ya está fuera de nuestro cuerpo, sería excelente. Solo lo hacemos en Marvel, allá en X-Men, ¿no? Pero fantasía. El tema es que si realmente la conciencia forma parte de la realidad, y mira, curiosamente la conciencia no es algo tangible, o sea, no es algo que tú puedas tocar, tú no puedes decir, toca este pensamiento, ¿no? Que de hecho es un misterio cómo se crea el pensamiento en el cerebro, aún al día de hoy, con toda la tecnología y toda la información que tenemos, nos es difícil entender cómo se crea el pensamiento. Sin embargo, el pensamiento es algo real, ¿no? Hemos creado un conjunto de constructos, un conjunto de conceptos para entender la realidad
pero son meramente conceptos que sí están allí, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, esta persona es psicópata, tiene una psicopatía. Tú no puedes decir de qué color es la psicopatía, sin embargo está allí. Esta persona está deprimida, esta persona está ansiosa, son un conjunto de síntomas psicológicos que vemos en la gente y son también parte de la realidad, aunque no sea materia. No sé si tú me entiendes. Es decir, el pensamiento es realidad, aunque no sea materia. ¿Qué me dices de eso? Claro que opino que la realidad engloba todo, Mike, porque realmente este, todo tiene que ver con la realidad, los pensamientos, incluso lo que no es tangible, eh, cosas que no podemos ver, cosas que no podemos explicar, si son una realidad, siguen siéndola. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir. La realidad lo engloba todo. Entonces, si no hay una realidad que esté, entonces no hay nada. ¿Sí me doy a entender? Definitivamente, mira, tú me mencionabas hace unos meses algo sobre las dimensiones. Yo no entiendo mucho sobre eso, pero sí hay gente que cree como que cuando tú mueres, como que pasas a un nivel superior de existencia. Otro plano existencial. Hay, junto con nuestra realidad, junto con nuestra dimensión, otras dimensiones cohabitando al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué me podrías decir de eso? Nos tenemos que ir lejos para esto, ya que explicar un universo dentro de otro, porque realmente cuando hablamos de dimensiones, y en este caso dimensiones de tamaño, como la que acabas de mencionar, que son dimensiones espirituales, como los espiritualistas le llaman, en la que si tú mueres, tu cuerpo se queda en esta dimensión, pero tu alma pasa a otro. Yo siento que eso es una mera falsedad, una mera estupidez, ya que ¿por qué clonar el mismo universo que ya tenemos a otro? Y otro asunto es el asunto de, porque, o sea, definitivamente para tener otra dimensión en nuestro mismo universo, deben haber otro universo que almacene esta dimensión, definitivamente. Entonces, usar eso como guía es muy estúpido. Pero ahora, si vamos a un tema en el que yo sí considero que puede ser una realidad, son con la teoría de cuerdas, que establece que en nuestro mismo universo pueden haber diferentes dimensiones de tamaño. ¿A qué yo me refiero con dimensiones de tamaño? El asunto es que, por ejemplo, las hormigas viven en una dimensión muy pequeña, ya que la conciencia de esas hormigas, y por eso tenemos que volver, y todo eso engloba la conciencia, y es un tema muy interesante. Las hormigas están conscientes de su entorno y de su realidad, estando en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que las hormigas, digamos, no tienen una conciencia de tamaño. Ellas no diferencian una línea de un lápiz o un lapicero y una cuerda para saltar, por ejemplo. No diferencian eso. Entonces, la diferencia con nosotros es que nosotros sí estamos conscientes de qué es una línea de lápiz y qué es una cuerda para saltar. Entonces, ahí es donde se van creando las dimensiones de tamaño. Si nosotros estamos en 3 dimensiones y las hormigas en 2, ¿qué puede evitar que no haya una cuarta dimensión donde habiten seres que si nos hacen una línea, para nosotros sea una pared? Y de cómo esos, entre comillas, seres, que posiblemente para algunos sean ficticios, yo considero que sí existen y que posiblemente sí estén, no como lo estipulan, de que pueden controlar el tiempo y viajar entre dimensiones. No lo veo de esa manera. Siento que al igual que nosotros están atrapados en su propia dimensión, porque nosotros, por lo menos para mí, yo sí tengo un pensamiento de que podemos trascender y cambiar de nuestra dimensionalidad, pero hay que pasar por un proceso muy largo de conciencia y es concientizarse de que existe algo más y otro tema, pero el tema principal es que yo sí considero que existen seres en otra dimensión más grande y habitan en el mismo universo que nosotros. Sin embargo, esas diferencias de tamaño son gigantes, porque nosotros no podemos compararnos con una pequeña hormiga. Las hormigas, a comparación con nosotros, son hormigas. Entonces, siento que pasa lo mismo en otras dimensiones, que para nosotros esos seres son incomprendibles, pero para nosotros son incomprendibles y ellos nos ven como hormigas. Entonces, en el asunto de las dimensiones, siento que no es
que se clone el mismo universo en nuestra misma dimensionalidad. Y si nos vamos al espiritualismo de personas que consideran que las almas vagan por nuestro universo y que se quedan en nuestro espacio, yo no creo en eso. Eso yo no lo considero. Bueno, fíjate, excelente explicación, pero yo soy un tanto más físico. Para mí todo existe dentro de una sola nada. Por ejemplo, la teoría de la ingravidez es un tanto inconsistente porque lo que el tipo dice es que todo está cayendo en la nada, pero cayendo hacia dónde? Porque para caer hacia algún sitio, tú tienes que tener un punto de referencia. Es decir, si tú tomas el celular, lo sueltas, va a caer al piso, hay un punto de referencia. Está cayendo hacia abajo, pero ¿cómo podemos decir en el vasto universo dónde está arriba, dónde está abajo, dónde está al lado? O sea, la dimensión de profundo, ancho y largo es un tanto complejo. Si partes de la nada, imagínate que la nada es una esfera, ¿no? Y ahí en esa esfera está todo el universo, pero fuera de esa esfera hay más nada. O sea, ¿qué punto tomamos como referencia? Tomamos el norte como arriba y el sur como abajo, pero puede ser que el sur nuestro sea el este de otro planeta. Entonces, es un tanto complicado hablar de la teoría de la ingravidez en ese sentido, como que todo está cayendo. Yo creo que todo está como fijo, como lo podemos ver, con estos telescopios modernos, el James Webb, el Hubble, todo eso. Todo está fijo en un mismo punto. A menos que tú tomes como punto de referencia el mismo universo. Ya que si, digamos que salimos a la nada y estamos en la nada y vemos que el universo se va alejando, no tenemos un punto claro de hacia dónde, pero podemos decir que se está alejando. Podemos decir que realmente está cayendo porque se está volviendo más pequeño y se está volviendo más pequeño y más pequeño, o si se está acercando a nosotros, incluso si está cayendo hacia nuestro punto donde estamos nosotros parados, digamos, en la nada. Si se está acercando, entonces podemos también decir que se está acercando hacia nosotros, si se está agrandando. Entonces realmente podemos tomar el mismo universo como punto de referencia, digamos que es una esfera y nosotros estamos en la nada. Si salimos de esa esfera y vemos que la esfera se está haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña, podemos sugerir que realmente sí está cayendo hacia un sitio. No sé dónde, no hay un punto de referencia, pero podemos tomar el mismo universo como punto de referencia para decir que realmente está cayendo. Claro, ¿No por eso es crees? tan difícil hablar de dimensiones, porque para tú tener una idea de lo concreto, de lo material, de lo físico, de esto que estás viendo, la silla en donde estás sentado, la calle por donde estás caminando, es muy cómodo decirlo desde este punto, pero tú salir del universo y teorizando que todo está como dentro de una esfera, como que pudiéramos ponerlo así, tú tendrías que tomar esa esfera y decir, bueno, la parte de arriba de la esfera es esta y la parte de abajo es esta, para que cuando te estés alejando de esa esfera sepas hacia dónde vas. Pero ese es tu punto de vista, es tu conciencia. O sea, imagínate que, que la esfera tiene su norte y su sur, el universo. Entonces tú estás al lado y estás viendo el sur y estás viendo el norte, pero del otro lado hay otra persona que está de cabeza. Y para esa persona, el norte tuyo es su sur y el sur tuyo es su norte. Entonces, ¿hacia dónde está? La nada es totalmente complicada, compleja de explicar. Sin embargo, está ahí. Por eso que a mí me gusta mucho la teoría de todo desde el Big. O sea, que todo salió de la información. Porque en la nada no hay nada, pero sí hay algo, que es información. Y para hablar de esa información, quiero hablar de una magnitud que la conciencia eh, tiene, digamos, siempre presente allí, que es el tiempo. Y según la Real Academia, nos da algunas definiciones, digamos, un tanto vagas, pero que nos pueden guiar. Por ejemplo, la duración de las cosas sujetas a cambio, una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el sistema internacional sería el segundo, microsegundo, nanosegundo y etcétera. También el tiempo puede ser una época a la que nos estemos refiriendo, un periodo de tiempo, el suceder de las cosas durante van pasando los momentos. Pero ¿qué pasa? La física ha tenido el tiempo como magnitud física, como si tú dijeras, bueno, es un metro, pero en esencia no lo es.
O sea, tú medir un metro, alargas tu brazo y dices, no, aquí hay un metro. No es lo mismo que tú decir una hora. No puedes dibujar una hora. No puedes darle un color, no puedes dibujarlo, no puedes. Entonces, el tiempo es un constructo que hemos creado en base a la rotación de nuestro planeta. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro día serían 23 horas con 59 minutos con no sé cuántos segundos, para ser exacto. ¿No? Entonces, de ahí lo dividimos en 4, 12 horas, esto, lo otro. Es decir, hemos dividido el tiempo en unidad de 60. 60 minutos es una hora. 60 segundos es un minuto. Pero ese es nuestro tiempo. Nuestro año es nuestro tiempo. O sea, entonces los físicos calculan todo, la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, la velocidad de todo, en base a ese sistema que nosotros tenemos acá. Pero el día en Júpiter es más largo, el día en Saturno es más largo, en Venus creo que es más corto. Entonces, ¿cuál es el tiempo real? Precisamente, Mike, nosotros en nuestro planeta podemos tomar nuestro tiempo como punto de referencia para medir el tiempo en otros planetas, incluso en la nada, usando nuestro sistema de hora. Podemos utilizar nuestro sistema de hora para calcular el tiempo en otros planetas. Por ejemplo, en Júpiter, una rotación es más larga, pero utilizando nuestro sistema de hora, podemos definir en cuánto tiempo le toma a Júpiter dar una vuelta completa en su propio eje, que es un día. No sé si me dio a entender a lo que quiero decir. Como 36 horas. Exactamente. Entonces, eh, realmente podemos utilizar nuestro sistema y utilizarlo como base para, para calcular el tiempo en otros planetas. Así que no es como que si nos vamos a otro planeta tenemos que redefinir todo el tiempo. Nuestro concepto sobre el tiempo, usando las matemáticas de hoy en día, está, concretamente no es perfecto, sin embargo está cerca de serlo. Es matemáticamente ajustable nuestro tiempo, pero fíjate algo que mencionaste. Imagínate que hay otra Tierra, pero que el día de esa Tierra sea 36 horas. Cuando llegues allá, posiblemente las horas sean más largas. Y ellos digan, no, aquí hay 24 horas, pero ¿qué pasa? Cada hora pudiera ser de 100 minutos en vez de 60. A eso es que me refiero. Entonces, nosotros no tenemos más opción y decimos, bueno, somos los únicos que existimos en el universo, vamos a manejarlo todo con el tiempo de nosotros. Y es lo más lógico, porque es lo que hay. Pero a lo que me refiero es que el tiempo lo crea la conciencia. Y la conciencia es la que crea la realidad. O sea, la realidad del tiempo, volviendo al tema que teníamos al inicio, la realidad del tiempo es creada porque nosotros así lo hemos establecido. No es por otra cosa. Entonces, ¿existiría el tiempo si no existiera la conciencia? Yo creo que no. Que no existiría el tiempo, sino que todo estaría pasando, pasando y pasando y no hubiera nadie que lo documentara. ¿No? Por un lado digo, bueno, no existe nada. O sea, ¿para qué contar las cosas en un tiempo, o sea, en un espacio donde pasan las cosas y no hay nadie que lo documente? O sea, claro, no lo podríamos contar porque no hay nadie que lo documente, pero un observador externo que vea el universo, por ejemplo, una galaxia cualquiera, y que digamos, bueno, ahí no hay nada, todo está girando y girando y girando, y en esencia no pasa nada, ¿no? Porque allí no hay nadie que documente nada, ni hay animales, ni nada, solo estrellas y planetas y cometas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es súper interesante el tema del tiempo, porque es un constructo que hemos hecho para medir de manera lineal el acaecer de las cosas. Y yo estoy en conflicto con la teoría del Big Bang, porque ellos dicen que el tiempo comenzó cuando comenzó todo. Entonces yo creo que tanto las religiones como los científicos están perdidos en ese asunto. Porque para mí el tiempo sí existe en la nada. Y para ti existe el tiempo en la nada. Definitivamente, aunque o no es relevante, directamente es irrelevante en la nada, o no existe. Entonces, realmente yo pienso que si no hay una conciencia, como tú opinas, si no hay una conciencia que cuente ese tiempo, por lo menos para mí no existe. Si no pasa nada en la nada,
Ya tú tienes tu teoría sobre el bit, que hay información, pero digamos que no hubiese nada, que fuese literal que no hubiese nada, entonces tampoco es sugerible que exista el tiempo. Claro, pero la conciencia trasciende y podemos decir que el tiempo sí existe allí y te puedes contar, decir, bueno, allí está la nada, yo tengo un reloj y estoy contando, tengo un cronómetro, bueno, han pasado 4 horas, ¿qué pasa en la nada? Nada, han pasado 5 horas, ¿qué pasa en la nada? Nada, o sea, él lo está documentando. Entonces la conciencia hace que exista algo en la nada, aunque sea la información de que no pasa nada. Y la información es algo, ¿no? Que es uno de los bienes más caros en este momento, ¿no? El dinero, la información y el tiempo son constantes. No podemos información. Dime. No sería redebatible que realmente la nada no es nada, si hay algo. Exacto. No hay una nada completa en el sentido literal del asunto si tenemos la información como algo. Claro, no hay materia alguna, no hay un átomo dentro de la nada, que ahí es donde está el problema del Big Bang, de dónde salió todo. Pero bueno, si lo único que tenemos en la nada es información y lo tenemos como algo, pues sí hay algo. Entonces no existe la nada absoluta. Ahora, si decimos que bueno, la nada es donde no hay materia, entonces sí existe la nada absoluta, sacando la información de nuestros cálculos. No sé si me entiendes. Pero bueno, para ya ir terminando, queremos rememorar que la realidad que vivimos, todo lo que vemos, las realidades físicas, ¿sí? Lo que podés tocar, lo que podés ver, lo que podés oler, o sea, hueles cosas porque químicos de algo que huele llega a tu nervio olfativo y tu cerebro lo reproduce y dice, ah, huele a tal cosa. O sea, todo lo que nos toca en este mundo eh, puede ser material y puede ser inmaterial como el pensamiento y por ello existen las cosas. Así que desde mi punto de vista, las cosas existen porque podemos documentarlas, porque podemos percibirlas y transformarlas en nuestro cerebro como algo, ¿sí? Y la conciencia tiene una parte fundamental en ello. Yo lo creo así, pero por otra parte, no es que la conciencia pueda crear la materia en el sentido estricto de la palabra. Es decir, por el hecho de que pienses que va a aparecer un celular frente a ti, no va a aparecer. ¿Sí? Tenés que comprarlo. ¿Qué me dice de eso, Alex? Sin embargo, tú tienes que estar consciente de que tienes el teléfono en la mano, ya que si tú sostienes el teléfono en la mano, pero no estás consciente de que está ahí, entonces existe. Entonces, es precisamente a lo que me refiero con que si no existiese la conciencia, no existiese la realidad, ya que realmente lo que hace la conciencia es hacernos entender que algo existe o que existimos directamente. Claro que sí. Fíjate que cuando hay un trastorno mental que distorsiona la conciencia, se crean realidades alternas. Por ejemplo, en la esquizofrenia, la persona se lanza de un quinto piso porque cree tener alas. Realmente la persona no tenía alas y se murió cuando cayó, pero él sí se veía alas. Y eran tan reales para él que se lanza del quinto piso. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente dice, ah, está loco. No, no, pero si nos metiéramos dentro de su realidad, su conciencia distorsionada, que así lo podemos decir, hizo una realidad alterna. Y para nosotros no es una buena realidad porque, lógicamente, lo natural no es que tengamos alas, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar de distorsión de la conciencia y eso, que tendríamos que tener otro tema para hablar de eso. Pero mira cómo, inclusive dentro de una conciencia distorsionada, se crea una realidad alterna. Que también iba a decir que ese paciente, digamos, un paciente con esquizofrenia que se lanza de un quinto piso, este, quizás en su realidad o lo que está procesando su conciencia, para él no está cayendo, porque si tiene alas, en su conciencia seguramente él considera o piensa que realmente está volando. No sé si me doy a entender, lo que crea completamente
una realidad completamente alternativa en la que realmente está volando y su conciencia sí, sí lo cree, exactamente. Entonces, precisamente a eso me estaba refiriendo con el asunto de la conciencia, de que yo realmente considero que la conciencia está por encima de la realidad, porque si no hubiese una conciencia que como que haga entendernos, esa realidad no existiría directamente. Definitivamente, definitivamente. Si no hubiera ni siquiera el instinto animal de supervivencia, que no es que el animal tenga intelecto, ni inteligencia, ni nada, pero ese instinto le hace sobrevivir y le hace captar cosas. ¿Sí? O sea, cuando un león va detrás de un ciervo, sabe que está yendo detrás de un ciervo para cazar, no detrás de otro león. O sea, no pasa eso en la naturaleza. No, los animales no se confunden de presa, por así decirlo. Entonces, hasta cierto punto tienen conciencia de que eso es eso. Aunque no sepan manipular la cosa, la materia, como la manipulamos nosotros, ¿no? Hacemos herramientas, esto, aquello, lo otro, porque tenemos conciencia de que eso se puede manipular. Eso es lo que no tienen los animales, y eso nos diferencia de ellos. Pero, inclusive, en los animales podemos captar, percibir cierto nivel de conciencia. Entonces estamos completamente de acuerdo en el asunto sobre la conciencia. La realidad, hasta cierto sentido, al percibir a la conciencia, percibir la realidad, se crea lo que es la realidad. Exactamente. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Les agradezco un montón por permanecer hasta este punto del video. Este servidor Mike y su servidor Alex. Queremos escuchar sus opiniones, así que en la caja de comentarios, por favor, déjenos sus comentarios y muchas gracias. Muchas gracias.